persona tan emblemática, especial, carismática como es Blas. Blas se rehuía bastante que dijéramos que le hacíamos un homenaje porque él piensa que no es merecedor de ello. Nada más lejos de la realidad. Pero es que cuando una persona ha hecho tantas cosas en su vida, pues hacerle un homenaje es lo más normal. Y decir cosas de él es que el tiempo se pasa volando. Hemos intentado hacer un bosquejo de lo más relevante desde que él empezó a escribir y vamos a hacerlo. Blas Muñoz Pizarro nace en Valencia hace tiempo. Es filólogo, profesor de latín, miembro de nuestra agrupación literaria Amigos de la Poesía de Valencia, que está fundada en 1949, hay que recordarlo, de la que ha sido vicepresidente y de la que recibió su máxima distinción, que es la Lira de Plata, tras ser mantenedor de la Reina de la Poesía, Ana Rubio Roca, en 2011. Es miembro de honor también de otras entidades literarias y es presidente de honor de la Asociación Conciliarte. En 1971 obtuvo el Premio Nacional de Poesía José Antonio Torres de Tomelloso. En los años 73 y 74 fue galardonado en los certámenes nacionales convocados por nuestra agrupación, por lo que fue el poeta invitado a cerrar ambos actos y ambos cursos, junto a los socios Emilia López Toledo, Rafael Villar y Amparo Garrabé Marco, y en 1973 junto a Pere del Monte, Amparo Garrabé Marco también, y Carmen Aparici en 1974. En el 75 fue incluido en la antología Un siglo de poesía en Valencia de Ricardo Bequeser. Publicó en 1981 el poemario Naufragio de Narciso, que recopila poemas de 1971 a 1973. Este poemario está becado por el Ayuntamiento de Valencia. Tras su regreso a la escritura, que eso sucedió en 2017, después de un largo periodo de silencio, ha sido reconocido con más de 60 galardones en una década hasta el año 2018, en el que deja de concursar por voluntad propia. En 5 antologías tituladas El limonero de enero, publicadas en los años 2010, 11, 13, 17, 21, libros compartidos con 4 poetas de la tertulia literaria donde él está. Reúne algunos de estos poemarios premiados, como son Acceso de los premios del Tren, Fray Luis de León, Memorial Bruno Alzola García, Alfambra, Máximo Vanegas, Alcaraván, Villa de Roda, Amigos de la Herradura, Ciudad de Archidona, Laguna de Duero o Fundación Conrado Blanco León. Y entre esos y otros muchos, el premio de primavera de nuestra agrupación, en el año 2010, recibido poco antes de solicitar su entrada en la misma, en nuestra agrupación. Poemas suyos figuran en revistas de ámbito nacional como El Cobaya, Álora, La Bien Cercada, Poema a Poema, Raíces de Papel, Tinta Viva, Imán, Poetas sin Sofá, La Hoja Azul en Blanco, Piedra del Molino o 21 versos. Y en antologías de ámbito nacional e internacional, entre las que cabe citar Lorca 11, Poetas del siglo XXI, Escribiendo Esperanza, Poesía en diciembre, Un viejo estanque, Antología de Haiku Contemporáneo Español, Factoría Barroca, Carpeta de Poesía Visual, Valencia, Moscú o Miradas para compartir la luz. Esto es muy largo. Destacable es su presencia en Voces, Antología de Poesía Española, editada en México en 2014, donde aparece junto a otros poetas como Jaime Berrosa, Charis Nikoitsky, Avinún, Antonio Gamoneda,
Marguerite Maitiniau, Clara Janés, Gerardo Talens, Antonio Colinas y Pedro Enríquez. Sus últimos libros publicados, finalistas entre otros de los premios Ciudad de Jaén, Ciudad de Mérida, Bienal, Provincia de León y en varias ocasiones de los premios Loeb y Ciudad de Badajoz, son La mirada de Haro, Premio de Poesía Paco Moyá del Ayuntamiento de Petrer, El que silba entre las cañas, Premio Poeta Juan Calderón Matador, La Caracola, primer premio de relatos del concurso literario de la UDP en 2007, La herida de los días, Premio de Poesía Miguel Labordeta del Gobierno de Aragón, Viva ausencia, Premio de Poesía Ernestina de Campurrín de la Diputación Foral de Álava, La mano pensativa, Premio del Certamen de Poesía Miguel Martínez Baigorri del Ayuntamiento de Lodosa, Navarra. En la Desposesión, Premio Flor de Jara de la Diputación de Cáceres, De la luz al olvido, una antología personal que enmarca poemas desde el año 1960 al 2013, de la editorial Vitruvio 2015, y El paso de la luz, coeditada por Isla Negra de Puerto Rico y Crátera de España en Valencia en 2021. Es su última publicación. Con La herida de los días obtuvo, tras su publicación, el Premio de la Crítica Literaria Valenciana en 2012, su máxima y más preciada distinción. Como vemos, es una persona altamente reconocida, muy trabajadora y, pese a haber tenido una voz muy callada durante el tiempo, no ha sido infructífero. A mí me gustaría destacar algo que se dijo de él. De las excelentes críticas que ha recibido a lo largo de toda su carrera, destaco que se dijo, o que dijo el jurado Miguel Labordeta al conocerle el galardón por La herida de los días, esto. Dijo: su gran dominio de la forma, sentido del ritmo y admirable elegancia léxica en un poemario altamente expresivo y capaz de trascender la experiencia individual, convirtiéndola en un valor humano ecuménico y fundado en una serena meditación sobre el paso del tiempo. Este poemario obtuvo también el Premio de la Crítica Literaria, como hemos dicho, 2012, que él considera muy importante, de La luz al olvido. Vale. Yo diría, Blas, eres uno de los poetas más laureados desde que retomaras la escritura tras un prolongado periodo de silencio. En 2007 comenzaste a desarrollar una intensa actividad literaria en recitales, publicaciones como prologuista en presentaciones de otros poetas, etc. Es extremadamente valorada tu labor como crítico literario y como profesor en talleres. Isla Negra ha coeditado El paso de la luz, uno de los libros que tenemos aquí sobre la mesa, entre los que él ha tenido el honor y la deferencia de traer un solo ejemplar por si alguien está interesado, que aquí están. Y hoy vamos a centrarnos básicamente un poco en este libro para trabajarlo, sin descuidar otras obras que tiene y otros poemas que a él le resultan de considerable valor. Yo diría que Del paso de la luz comienza con una cita recordando a su íntimo amigo y compañero de letras, Ricardo Belveser, que en paz descanse. Y dice lo siguiente: a Ricardo Belveser, avizor Sagitario en su luz permanente. Eso queda reflejado en este libro, en el inicio, dice mucho de él. Yo le formularía unas preguntas para conocer un poco más los entresijos de un ser humano que tiene tanto que compartir, no solo a través de la palabra escrita, sino a través de su experiencia vital. A mí me impactó muchísimo leer: y en la desposesión, dueño soy de una ausencia. Y yo te preguntaría, Blas, ¿te asusta el paso del tiempo que, dándose la fuga inexorablemente, puede robarte los recuerdos? Usamos así, ¿no? Que si me asusta el paso del tiempo, pues yo diría que no. Lo acepto, pero me importa muchísimo. Me importa muchísimo porque yo sé lo que hay al final de ese paso del tiempo.
y al final de ese paso del tiempo hay la desaparición. Entonces, si algo queda de nosotros, puede ser el recuerdo en aquellas personas que amamos y que nos amaron. Pero sé que también eso se acaba diluyendo. Y es algo, pues la verdad, que me enfada, pero no me asusta. Y que comprendo también. Sin embargo, si es el motor de mucha de mi escritura, La herida de los días, ya lo dice el título, es un libro centrado precisamente en la escritura de una especie de diario. Ahí cada poema lleva su fecha de escritura. Y hay una cita al final de La herida de los días. Si la alcanzas, si no la puedes leer. Está ahí. No, de al lado. Lleva una cita de Jaime Gil de Biedma al final de todo. Y prefiero que la leas tú. En la cual justifica un poco la escritura de ese libro. Todos mis libros, todos tienen una unidad formal. Por ejemplo, Viva Ausencia es un libro rimado, lo tienes por ahí debajo. Es un libro, todo es clásico y rimado, todo de sonetos, décimas y unas décimas especiales que he compuesto yo, que llamo neodécimas. Pero es un libro rimado. La herida de los días, por ejemplo, es un libro de sonetos blancos, no rimados. Es decir, cada libro tiene su unidad formal, desde el principio al final, y tiene también su hilo conductor, su lectura. Uno puede decir cuando termina de leerlo, este libro dice tal cosa, y dice algo distinto a lo que dice otro libro. Pero en La herida de los días, que es una escritura como de un diario, de sonetos blancos fechados, con la fecha, lo que le da unidad es lo que va a leer ahora Rosa, que son unas palabras de Jaime Gil de Biedma. Con tu permiso, un libro lleva dentro de sí tiempo de la vida de su autor. El mismo incesante tejer y destejer, los mismos bruscos abandonos y contradicciones revelan, considerados a largo plazo, algún viso de sentido, y la entera serie de poemas una cierta coherencia dialéctica. Muy pobre hombre ha de ser uno si no deja en su obra, casi sin darse cuenta, algo de la unidad e interior necesidad de su propio vivir. Quiero decir que si un libro no se dilata mucho en el tiempo, pues lógicamente tiene la unidad de la propia vida de un poeta, porque si algo ha de tener un poema es verdad, tiene que ser verdad. No se puede falsear cuando se escribe, ni se puede mentir, se puede hacer. La retórica es otra cosa. La retórica puede enmascarar ciertas cosas en los poemas, pero vamos, hay una unidad y hay una verdad. Hay un libro que es La mirada de Jano. Este libro tiene dos periodos de escritura. Desde el año 1973, en el que he terminado Naufragio de Narciso, desde 1973 a 1981, en el que yo dejo de escribir, se escribe la mitad de este libro. Es decir, una de las dos caras del dios Jano, que tiene dos caras. Una mira al pasado, y es esa, y otra mira al futuro, que es la segunda parte del libro que empiezo a escribir en el año 2007. Ahí hay 26 años de diferencia, que son los años de mi silencio y de mi total alejamiento del mundo literario valenciano.
Muchas gracias. Quiero decir que los libros reflejan también la vida de cada cual, y así debe ser. Otra pregunta. Tomando como referencia de la luz al olvido o el paso de la luz, si la luz es la propia vida, ¿el olvido es la oscuridad y por tanto la muerte? Me refiero a si es la muerte del ser como tal o la muerte de la creatividad. El olvido es la muerte de todo. Pero fíjate, tanto es así que me preocupa. Lo que ya no sé es en qué libro del grupo, del Limonero de Homero, en qué libro lo digo, pero hay en los libros esos del Limonero de Homero, cada uno de nosotros, María Teresa Espasa, Antonio Mayor, Joaquín Riñón mientras vivió, y Vicente Barberá, y ahora Pascual Casán, y al principio José Luis Prieto, cada uno de nosotros hace un pequeño prólogo de su parte. El libro además suele llevar, no todos, pero casi todos, un prólogo general de alguien ajeno a nosotros que habla de todo el libro. Bueno, pues cada uno de nosotros pone un pequeño prólogo al principio y luego al final hay un currículo actualizado pues, de nuestro propio crecimiento, ¿no? Estamos juntos desde el año 2007 hasta ahora, todos los jueves en el Ateneo nos reunimos. Y la característica, lo que más nos define, aparte de ser todos jubilados, es decir, muy mayores, de ser todos profesores, más o menos con relación en la universidad, todos nosotros, y de ser amigos, que es importante, entre otras cosas porque no hablamos ni de religión ni de política, ni de mujeres tampoco. Bien, pues aparte de eso, lo que nos define es una crueldad absoluta a la hora de ver cada jueves el poema que cada uno de nosotros pone sobre la mesa. Y eso lo sé, no porque lo pensara yo, que era algo extraordinario, pero eso dicen que es algo extraordinario, porque aceptamos absolutamente la opinión, muchas veces desfavorable, de los poemas. Y de esa mesa, muchas veces van a la papelera directamente, muchos de ellos, sin compasión. No sé si me estoy alargando. No, pero bien, o sea, lo que está diciendo realmente es que entre ellos se respetan tanto que destripan un poema y cuando consideran la mayoría de los poetas ajenos a la obra que se ha escrito que no es suficientemente válido, se tira a la papelera y aceptan la opinión de sus compañeros. O sale un poema totalmente distinto, pero lo firmado, Perfecto. El que va llevado. Otra preguntita más. ¿Qué le preocupa más a un poeta? ¿Olvidar o que le olviden? Vamos a ver, olvidar es algo que a mí me preocupa muchísimo, porque por ejemplo yo no tengo recuerdos de infancia, tengo flashes, pero no tengo recuerdos de infancia y envidio enormemente a aquellos que recuerdan con pormenor su propia vida. Yo me reúno con compañeros de mis estudios en Irache, en Navarra, y en Albeta de Iregua, en Logroño. Yo tuve 6 años de carrera eclesiástica, iba para escolapio, y me salí con 22 años. Bueno, pues cuando nos hemos reunido y hablan de que el padre tal o fulano hizo esto, o de aquella anécdota, de aquel gato que un día entró en el... Yo no me acuerdo de nada, de nada. Y me pasa no solo en ese aspecto, me pasa, yo olvido y me preocupa muchísimo. Y envidio a quien no olvida.
Y olvido lo bueno, pero olvido también lo malo. Y perdono. Y perdono. Y me parece que eso es muy importante. Eso es el olvido propio. Que nos olviden, ya he dicho, que es algo que considero irremediable. Y como me he ido por las ramas, antes cuando nombraba un timonero de Homero en el que hablaba de esto, decía, yo recordaba que Lope de Vega, cuando habla de los poetas de su momento, nombra a más de 300. Hoy en día, de la época de Lope de Vega, recordamos los que hemos estudiado literatura, 4 o 5. Y los demás están completamente olvidados. Y eso me consta que va a ser así, excepto para una media docena de afortunados de todo el siglo XX. Y habrá también la fortuna del recuerdo para otra media docena de privilegiados de todo el siglo XXI. Tenemos siglos mejores y otros peores. Del siglo XVIII no recordamos más que a 4, y solo uno de ellos bueno, de todo el siglo XVIII. Muy bien. Hay un libro tuyo que se titula Consumación, y voy a leer unas palabras que me parecen súper potentes. Unas palabras son unos versos. Abre tus ojos más allá de nosotros dos y mira, contempla el mar bajo sus aguas. El misterio permanece. Así tu amor, tanto naufragio, tanta sed, Honduras sin medida. Y otro, el misterio del mar y el naufragio de este amor, que va contemplando el tiempo como se aferra el poeta al instante para evocar lo vivido como único y trascendente, tiene un bello final que cierra de esta manera. Besarte aquí, besarte, ciegamente mientras por las dunas rodamos, y nuestros cuerpos caen y se ciernen, y dudan, y flotan, y al fin, sin fin, se precipitan. Tú también dijiste, las palabras gimen, porque sabe el poeta que llevar dolor en sus sílabas. Otra pregunta más para terminar. Si escribir supone dejar registrados tus recuerdos y tus anhelos, ¿puede el poeta olvidar con la seguridad de volver a vivir quien creyó que fue algún día? ¿Quién creyó que fue algún día? Repito. Si escribir supone dejar registrados tus recuerdos y tus anhelos, ¿puede el poeta olvidar con la seguridad de volver a vivir leyendo sus libros quien creyó que fue? ¿Es posible esto? No estoy seguro. No estoy seguro. El poema, por definición, tiene que ser un poema de sentido abierto. Un poema cerrado que diga lo que dice, y si lo leen 10 personas distintas, todos entiendan que dice lo mismo, es un poema fallido, porque en principio no es un poema. La escritura poemática es una escritura de connotación, no de denotación. La escritura de denotación, la escritura que dice A para que todo el mundo entienda solo A, es la escritura de la prosa, de la prensa, de un ensayo, de un libro de ciencia. La poesía es un abanico de sugerencias y puede ser más o menos clara. Pero cuando el poeta se distancia de su propio poema, que es una obligación, incluso a la hora de escribirlo, distanciarse del sentimiento. Un poeta cuando escribe no puede estar conmocionado por el sentimiento, porque lo que escribe no valdrá para comunicar ese sentimiento.
El poeta debe de comunicar lo que ha sentido cuando es dueño de sus medios, de su saber hacer. Y ahí hay una frialdad absoluta. Recuerda el sentimiento, pero escribe para que se reproduzca en un lector. Pero eso sí, con un abanico abierto. Yo sé que cuando yo leo mis propios poemas, una vez pasado el tiempo, no voy a sentir nunca lo mismo que cuando los escribí. Si el poema es un poema válido. Eso sí, sentiré, porque el poema, su obligación es hacer sentir, pero posiblemente no sea lo mismo. Un poema siempre comunicará, pero el sentimiento puede variar. Vale. A ver, ya acabando. Yo que te conozco un poquito, destacaría de ti la humildad de tu sabiduría como una de tus mayores virtudes, unida al respeto por la palabra y el valor a la familia, desde siempre. ¿Tú cómo te definirías? ¿Cómo se definiría? ¿Cómo definiríais vosotros? Difícil. Vamos a ver. Hay por ahí un poema que me dan ganas de buscarlo y leerlo, en el que digo que solo mirar nos salva. Pero salvamos también a quien miramos. Eso es precioso. Y quienes nos miran nos salvan. Yo no diría solo que nos salvan, sino que nos dan la identidad. Somos lo que parecemos, por desgracia. No deberíamos ser lo que parecemos, pero somos, a fin de cuentas, lo que otros piensan que somos. Nosotros solemos ser demasiado benevolentes con nosotros mismos y seguro que estamos equivocados. ¿Cómo me definiría yo? Pues no lo sé, como una persona muy contradictoria, porque soy capaz de estar muchísimos años sin escribir y no me duele en absoluto. Hay otro poema en el que lo digo, más o menos vengo a decir, porque decir la vida es más difícil que vivirla, vivo y lo escribo. Prefiero vivir. No le doy demasiada importancia al hecho de escribir, por lo menos en mi caso. Eso denota una personalidad y una autoestima muy potente, porque no hace falta que plasmes lo que tienes hacia los demás. Es tanto lo que tienes dentro de ti que no necesitas que los demás te admiren. Es decir, me parece algo muy digno de destacar. No, otra cosa es que nos importe lo que los demás piensan, pero somos lo que los demás piensan de nosotros. Y ya para acabar, en el libro titulado, que es de lo que hablaremos, porque los compañeros han preparado algunos poemitas, El paso de la luz, te hizo un brillante prólogo hace un tiempo José Antonio Olmedo, y el hallazgo de un precioso poema encadenado que fue fruto de la unión del primer verso de los 12 poemas que componen toda esta obra. Me gustaría leerlo porque es algo muy potente y es muy difícil extraer el primer fragmento, el primer verso de cada poema, hacer uno nuevo y que diga tanto como dice este. Lo leemos y pasamos, ¿vale?, a los demás. No quiero hablar de mí, sino contigo. Como rosas de invierno se deshojan de la unión de la luz con la inocencia. Y digo sol, y sombra, y frío, y amo. Donde crece la luz y alguien la canta, se acerca desde el mar, indiferente, la fatiga del mundo mientras llueve. Como si nunca hubiera de morir la comunión solar que ya he vivido, mientras el sol insiste y me ilumina con un rumor de lluvia al fondo.
el olor a manzanas de mi infancia. Gracias. Bueno, José Antonio Oviedo es que le aprecia demasiado. Pero ese poema, yo metería algún verso por medio. Algún descabalamiento tiene. Pero vale, sí, está muy bien. Pero la exquisitez que tú tienes, los demás no la percibimos. No, Entonces, mujer, bravo, que te lo bravo. agradezco. Que es un poema nuevo. Vale, mirad. El otro día comentamos que era el libro que íbamos a trabajar y entonces entre nuestros asociados, ¿vale? El grupo de personas que componen pues esto, la agrupación literaria Amigos de la Poesía, fuimos repartiendo algunas fotocopias de algunos poemas, concretamente del Paso de la Luz. Como sé que lo habéis trabajado y hay personas que hasta incluso quieren formular preguntas, etcétera, etcétera, aquí hemos hecho un cómputo de 12 papelitos. Son los 12 meses del año. Este poemario lleva por título cada uno de sus poemas, uno de los meses del año. Entonces, lo vamos a dejar aquí, así tal cual. Y si os parece, a modo de juego, Blas, su autor, elige un papelito, vemos el mes que ha salido y si alguno de los integrantes y asistentes lo tiene, pues que lo lea. ¿Os parece bien? Hombre, tengo que decir que son 12 poemas encadenados. Creo que no hace falta el micrófono, ¿verdad? ¿Se me oye bien? Son 12 poemas encadenados en los que el último endecasílabo de un poema es el primer endecasílabo del poema siguiente. Y hay una unidad fundamental. Lo digo para que se entiendan luego los poemas, aunque no vayan en su orden. Aunque no vayan en ese libro, el poeta sale de su casa en un barrio de las afueras, sale con el amanecer, con la primera luz del día, y cumple un tramo de tiempo en el primer poema. El mismo tramo de tiempo, por eso todos los poemas tienen exactamente la misma caja, todos tienen 22 líneas. No digo 22 versos porque hay saltos estróficos. Todos tienen la misma caja, si se superponen coinciden los líneas. El mismo tramo de tiempo, el tramo siguiente, la luz ha crecido. Y así va creciendo 12 tramos de la mañana desde que sale el sol hasta que regresa a su casa. Es el paso de la luz. Y con él, y mientras tanto, ese movimiento de la luz se une a un movimiento circular, el del poeta que va recorriendo sus calles, va viendo lo que pasa y va sintiendo y diciendo. Por eso, en una nota final, que es importante, si tuviera tiempo lo leería. En una nota final, digo, varias cosas, pero bueno, lo que quiero decir, no quiero que sea un largo. Hago un paralelismo entre este libro y Naufragio de Narciso. Y el paralelismo, esto es algo que igual no puedo decir después. ¿Os lo dices ahora? Lo digo ahora. El paralelismo es el siguiente. Naufragio de Narciso se escribe del 71 al 73. Y El Paso de la Luz se escribe del 2011 al 2013. 71, 73, 2011, 2013. 13. Bien. Naufragio de Narciso se termina en el 73 y se publica 8 años después, porque se empeña un amigo
profesor de la universidad que se tiene que publicar. Bueno, me lo premian en el ayuntamiento y se publica. 8 años después. El paso de la luz se escribe del 2011 al 2013 y se publica como obra independiente, porque está al final de mi antología, se publica como obra independiente 8 años después. Si aquel libro, Naufragio de Narciso, clausuraba una juventud solitaria y narcisista, Naufragio de Narciso, con la apertura a un nuevo y definitivo amor, se cierra con el poema del que os he leído fragmentos. El Narciso adolescente encuentra al final el amor al final de este libro. El paso de la luz, finaliza con unos versos en los que subyace ese mismo amor 50 años después, modelado por el trabajo del tiempo tras una vida juntos. Los versos finales de este libro dicen: ¿quiénes somos tú y yo si ya no somos aquellos que aún se aman como siempre? Allá hay un juego verbal: ¿quiénes somos tú y yo si ya no somos aquellos que aún se aman? Bien, si una abrió la cuenta de mis obras editadas, la otra la cierra ahora, tal vez definitivamente, no lo sé, dice aquí. En aquella, un yo inmóvil, solitario a su pesar, fijaba su mirada en las gentes y el mundo que ante él, como ajenos, desfilaban. Yo en esta veo el mundo, a las personas, desde un punto en el que yo no me muevo, el yo poético, cuando digo yo, y a las personas como ajenas. Ese narcisismo de ver al mundo ajeno se rompe al final con el encuentro del amor, ¿no? Bien, pues si en aquel sucedía esto, en esta, por el contrario, otro ser abraza su soledad mientras se traslada, como lo hace la luz, alrededor de su vida cotidiana y se entrega a los seres y al mundo que ve y comulga con ellos. Dos miradas circulares y diferentes, una desde el centro inmóvil de la soledad, la otra desde la circunvalación de la vida que se ama. La mirada cambia la realidad. Bien. Y luego aluzco a una cosa preciosa de este libro, y esto se lo debo al editor de Puerto Rico, al editor de Isla Negra. Cada poema tiene una página numerada, se abre y tiene una pintura hecha adrede para cada poema de Pablo Santín, un pintor expresionista argentino. Luego viene el poema, que corresponde a un mes del año, porque el paso no es continuo. Cada tramo se recorre en un mes del año, con lo cual la luz es distinta también. Y se cierra con la página en blanco. Es decir, esto es exactamente lo mismo que las tablillas romanas en las que se escribía, podían estar decoradas, o que aquellos dípticos que los nobles medievales y los religiosos medievales tenían abiertos sobre su mesa con una imagen y una oración. Y esto para centrarlo, simplemente. Entonces,